a trazo fino, con el prototipo y demás. ¿Ustedes pudieron avanzar en eso? ¿Alguno pudo plantear algo? No, yo no, profe. Ok. Bueno, tampoco. Bueno, ok. Bueno, para contarles, digamos, la clase de hoy estaba pensado, digamos, en que pudieran ustedes ver, digamos, el caso de uso en base a lo que alguno de ustedes hubiera planteado, ¿sí? Es decir, nosotros hemos visto tres descripciones de casos de uso, ya hemos visto la forma en que se describe una transacción y demás. Bueno, entonces la idea era poder, a partir de allí, poder trabajar con lo que ustedes hicieron. Y también hacer un poco de teoría hoy respecto de lo que era la unidad número 6. Entonces, lo que vamos a avanzar directamente es a hacer la parte teórica, ¿sí? Esto, digamos, yo preferiría que sean ustedes quienes hagan la descripción que les menciono, por supuesto. Y bueno, al final de la clase comentarles que si para la clase que viene sería bueno también que describan otro caso de uso, de tal manera que ustedes vayan haciendo práctica y vayan viendo los diferentes tipos, por decirlo de alguna manera, de casos de uso, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar hoy entonces con la presentación de los conceptos teóricos. Un segundo. Compartir. Entonces, como parte de los conceptos teóricos de esta unidad, como ustedes verán, tenemos lo que refiere a la unidad, concretamente lo que es la especificación de requerimientos. Luego, digamos, cuál es el concepto, digamos, a qué refiere la especificación de requerimientos como parte del proceso de la ingeniería de requerimientos. Luego, trabajar con lo que son casos de uso y el modelo de casos de uso como una herramienta para capturar los requerimientos. Los prototipos de interfaz. Observen que como parte de esta unidad nosotros tenemos el diagrama de máquina de estados que nosotros lo habíamos dado allá en el primer cuatrimestre, y vamos a hablar de cómo estos modelos que construimos hasta el momento, tanto por un lado los casos de uso, las máquinas de estados, los prototipos de interfaz, los diagramas de clase, se deben integrar. Y cuando hablamos de integración, tenemos que hablar de consistencia y de trazabilidad. Y vamos a ver, finalmente, lo que es el documento de especificación de requerimientos. Entonces, la especificación de requerimientos con casos de uso, y esto en el marco de la ingeniería de requerimientos. Vamos a ver, ya dijimos que la ingeniería de requerimientos constaba de un proceso en el cual nosotros descubríamos, analizábamos, documentábamos y verificábamos servicios y restricciones, requerimientos funcionales y no funcionales. En esta etapa de la ingeniería de requerimientos, que es la especificación, nos encontramos justamente en la parte del análisis y la documentación. Recuerden que la especificación forma parte de lo que es el proceso de la ingeniería, y tomamos el conocimiento que hemos capturado a través de la licitación y de las diferentes herramientas. ¿Recuerdan que yo les hice una introducción y que ustedes tienen el material subido en YouTube, digamos, que refiere a
lo que son estas técnicas de licitación, entrevista, cuestionario, DAT, podrían utilizar observación, análisis y documentación. Todos estos nos van a brindar un conocimiento y nos van a convertir de alguna manera en expertos del dominio para que a través de un proceso de análisis nosotros podamos, a través de ese proceso de análisis, podamos documentar estos requerimientos. ¿Sí? Bien. Bueno, en el proceso de la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Lo que es la especificación es escribir los requerimientos para describir el comportamiento del sistema. Y cuando hablamos del comportamiento nos estamos refiriendo justamente a las funcionalidades. Funcionalidades que nosotros podemos obtener inicialmente de esa lista de requerimientos que definimos, en donde teníamos los requerimientos globales y detallados. Fíjense que esa primera lista inicial de requerimientos es solamente una enunciación que, si ustedes observan lo que hemos trabajado en clases anteriores, van a ver una correspondencia entre esa enunciación y luego lo que son requerimientos que nosotros hemos capturado con casos de uso y que los hemos ido detallando. Por eso cuando nosotros hablábamos allá de los requerimientos funcionales globales y detallados en la unidad 2, yo les decía, ustedes tienen que pensar el requerimiento funcional como un conjunto de pasos. Un conjunto de pasos que van a permitir cumplir con un determinado objetivo. ¿Cuál objetivo? El que está enunciado justamente en ese requerimiento. Por eso, ese requerimiento de alguna manera tiene una correspondencia casi 1 a 1 con la herramienta que nosotros utilizamos, que son los casos. En la especificación de requerimientos, nosotros vamos a generar documentación, ¿sí? Y cuando hablamos de documentación no estamos hablando de papel, ¿sí? Simplemente estamos hablando de que vamos a obtener una serie de documentos. Una serie de documentos que luego podremos formalizarlos en un documento de especificación de requerimientos. Y a través de estas actividades, nosotros vamos a describir en detalle los requerimientos funcionales. Y con algún nivel de definición muy alto, muy global, los requerimientos no funcionan. Como parte del documento de la especificación de requerimientos, vamos a tener los requerimientos del usuario, ¿sí? Que son justamente estas definiciones iniciales de requerimientos, y los requerimientos del sistema, que son la descripción más detallada. Entonces, fíjense que podemos contar con 2 niveles, digamos, en términos de la escritura y la descripción. Aquello que veíamos en la lista de requerimientos, y luego lo que nosotros consideramos dentro de lo que es el análisis ya detallado de ese requerimiento, que nosotros lo vamos a formalizar a través de un conjunto de casos. La especificación de requerimientos de software, como decíamos, genera un documento. Este documento, de alguna manera, es un contrato. Es algo que establece cuál es el alcance del sistema, que se contempla y que va a estar por fuera del sistema que nosotros estamos construyendo. Entonces, este documento es fundamental para poder establecer justamente este acuerdo tanto entre el cliente como quienes van a construir el software. No vamos a mostrar, como dice la Filmina, no vamos a mostrar cómo vamos a alcanzar la funcionalidad, es decir, no vamos a mostrar en el documento de especificación de requerimientos cómo va a funcionar internamente el sistema. Nosotros vamos a mostrar en este documento de cara al cliente funcionalidades que él puede entender y que a su vez pueda validar más adelante en este proceso de ingeniería de requerimientos. Esto de establecer este documento de requerimiento del software, como les decía, establece un alcance, establece qué va a hacer el sistema.
¿sí? Y estos, generalmente, estos documentos de requerimientos de software se utilizan en procesos que son prescriptivos, en procesos que son definidos, procesos de desarrollo, en donde tenemos desde el inicio un alcance, ¿sí? Cuando nosotros vemos el marco ágil, ustedes piensen que en términos del marco ágil nosotros tenemos un conjunto de historias de usuario, un backlog, que luego se va a ir tomando y se va a ir desarrollando, y ese backlog, como ustedes saben, a través de el tiempo puede ir mutando, puede ir cambiando. El cliente, sprint a sprint, nos va a ir definiendo qué quiere, de qué manera, y eso hace que no exista un contrato de antemano en términos de funcionalidades a desarrollar, sino que lo que hace es establecer simplemente que vamos a trabajar en un proyecto de software, una determinada cantidad de personas, ¿sí? Y entonces eso que hace que la especificación de requerimiento de software como documento pierda fuerza en esto de los marcos ágiles, ¿sí? Recuerden que a su vez el framework ágil, ¿sí? Básicamente le da mucho más valor al código y al producto desarrollado que a la documentación. Lo cual no quiere decir que no exista la documentación. La documentación existe. Va a existir, seguramente, digo, van a existir las historias de usuario, van a existir criterios de aceptación, existen documentos que diseñan la arquitectura del software, vamos a tener documentos de diseño de software, ¿sí? Pero no vamos a tener tanto énfasis probablemente en lo que es la definición de los requerimientos. Entonces, en la especificación de requerimientos, ¿sí? Vamos a describir y vamos a escribir requerimientos que nos van a permitir obtener un documento de especificación de requerimientos del software, ¿sí? La técnica más utilizada para describir requerimientos son los casos de uso. ¿Y por qué hago énfasis? Porque las historias de usuario no permiten describir, ¿sí?, los requerimientos de esta manera. Lo que hace una historia de usuario es enunciar simplemente el requerimiento y establecer un conjunto de criterios de aceptación. Y al momento de estar construida esa historia de usuario, nosotros tendremos que validar si la funcionalidad cumple o no con esos requisitos, ¿sí? Pero no detalla ni describe el requerimiento, ¿sí? Entonces, son herramientas diferentes, ¿sí? Y que en este proceso de la especificación, la historia de usuario, si queremos que cuente con mayor detalle, tendremos que acompañarlas de otras herramientas, ¿sí? Esto en el marco, como les digo, de lo que es el framework ágil. Bien. La especificación de requerimientos puede enunciarse a través de las siguientes actividades: enumerar requisitos candidatos, comprender el contexto del sistema, capturar requisitos funcionales y capturar requisitos no funcionales. Si nosotros quisiéramos establecer un camino, ¿sí?, en el marco de la actividad de la especificación de requerimientos, podríamos hablar de estos pasos. En tal sentido, cuando hablamos de enumerar los requisitos candidatos, como les digo, estos requerimientos candidatos justamente son esos requerimientos funcionales globales y detallados. Como resultado de haber hecho la licitación, de haber escuchado las necesidades y los requisitos de los clientes, de los usuarios, ¿sí?, vamos a obtener una lista de requisitos candidatos que nos va a permitir tener un marco y poder definir justamente el alcance del sistema. Para comprender el contexto del sistema, ya a partir de estos requerimientos candidatos, podemos utilizar, ¿sí?, el modelo del dominio o el modelo del negocio. Este contexto del sistema
recuerden que en donde nosotros vamos a pretender entender para qué va a servir el software que estamos diseñando. Si va a ser para un negocio, por ejemplo, podríamos utilizar el modelo de negocio como entrada. Como una entrada que nos permita definir qué procesos van a existir y a los cuales le vamos a dar soporte. A partir de esa definición de proceso, entender quiénes van a utilizar el sistema, cuáles van a ser los roles que van a interactuar con el software, ver de qué manera nosotros vamos a tener actividades y reglas de negocio que hay que cumplir en ese software, y por el otro lado entender, por ejemplo, cuáles van a ser los almacenes de datos, es decir, en definitiva, la información con la cual vamos a trabajar en el software, que si bien en el modelo de negocio no está estructurada, no decimos tal almacenamiento se relaciona con otro almacenamiento, simplemente vemos conjuntos de datos, ¿sí? Nos va a servir de entrada para pensar justamente en términos de las clases. Eso sí vamos a construir un software para un negocio, ¿sí? Hoy en día ustedes pueden construir software que sean de tipo aplicación y más, que no den soporte concretamente a un negocio, pero necesitan comprender igual el contexto en el cual van a hacer ese desarrollo. Y eso lo podemos contemplar a través del modelo del dominio. Un modelo de dominio utiliza como herramienta para su construcción un diagrama de clases. Es decir, que esto que nosotros hemos estado construyendo a nivel práctico, en definitiva, son modelos del dominio. Cuando ustedes le hablen de un modelo de dominio, están refiriéndose a una herramienta que les va a permitir, básicamente, entender cuáles son las entidades, ya sea del negocio, ¿sí?, concretamente, o del mundo real con el cual ustedes van a trabajar, ¿sí? Es decir, cuando ustedes, pónganse, van a desarrollar una aplicación, en definitiva van a trabajar con entidades del mundo real, van a manejar conceptos, van a manejar transacciones que van a suceder luego en ese mundo real a través de esa aplicación. Entonces, este modelo del dominio nos va a describir justamente estos conceptos relevantes, ¿sí?, dentro del contexto del sistema. La utilidad fundamental del modelo objeto del dominio es comprender el problema, tener un vocabulario común. Ustedes fíjense que cuando nosotros empezamos a modelar a través del diagrama de clases, todos tendemos a utilizar un mismo lenguaje, ¿sí? En términos de, ya hablamos, probablemente todos hablamos de cliente, o de pedido, o de venta, o cómo le vamos a llamar al producto, al servicio que vendemos. Entonces, eso, una vez construido y una vez socializado en el equipo de trabajo, nos permite trabajar con un vocabulario común, ¿sí? Estas clases que nosotros vamos a definir en el modelo del dominio, básicamente nos permiten colaborar con los requerimientos del sistema, con su definición. Fíjense que siempre cuando nosotros escribíamos los requerimientos, y ahora que hemos visto casos de uso, vamos al modelo del dominio, ese diagrama de clases, vamos y volvemos. ¿Qué información se maneja en el modelo de dominio? Tenemos trazabilidad entre los requerimientos detectados y el comportamiento establecido en las clases. Ese modelo de dominio lo vamos a utilizar para describir casos de uso. Vieron que cuando nosotros planteábamos esas descripciones, íbamos y veníamos entre el modelo del dominio y la descripción detallada para ver qué información se maneja. Cuando diseñamos los prototipos de interfaz, ¿sí?, entonces podemos trabajar con prototipos que van a manejar información que está en el modelo del dominio, al definir los estados por los que puede atravesar un objeto, y también para sugerir clases internas
al sistema para cuando pasemos a las etapas de diseño del software concreto. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta o alguna duda? Se entiende. Bueno, perfecto. Dijimos entonces que enumerábamos los requisitos candidatos, ¿recuerdan? Actividades de la especificación, teníamos la enumeración de los requisitos candidatos y la comprensión del contexto del sistema. Luego vamos a tener, en definitiva, la captura de los requisitos. La captura de los requisitos funcionales, ¿sí? Donde nosotros vamos a utilizar los casos de uso, que nos van a permitir capturar tanto el aspecto funcional como el no funcional, y donde vamos a construir también los prototipos de interfaz. Y por el lado de la captura de los requisitos no funcionales, ¿sí? Vamos a ver que hay requerimientos no funcionales. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos esta tablita para capturar los requisitos no funcionales? ¿Sí? En definitiva, más allá de la forma, era un nombre del requisito y una breve descripción, ¿sí? Eso que hemos visto hasta este momento, justamente tiene que ver con la captura de los requisitos. Una enunciación del requisito no funcional que luego va a ser detallada en pasos siguientes del proceso de desarrollo, ¿sí? Simplemente lo que hacemos aquí en la captura es poder definir a nivel global cuál es el requisito no funcional que vamos a considerar. Bien, entonces, vamos a hablar concretamente de cómo capturar requisitos funcionales con casos de uso, ¿sí? Entonces, la captura de requisitos funcionales a través de casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? Ya lo hemos visto a nivel práctico, digamos. En definitiva, son historias. Son historias que nos permiten contar requerimientos, ¿sí? De qué manera las personas u otros actores, ustedes ya saben el concepto de actor, usan el sistema para realizar ciertas tareas. Nosotros a través del caso de uso contamos qué sucede entre ese actor y el sistema, ¿sí? Para cumplir con un determinado objetivo en un plazo de tiempo, como yo les decía, bastante específico, ¿sí? De esta manera vamos a utilizar nuevamente un lenguaje común. No vamos a utilizar terminología técnica propia del desarrollo del software. Cuando escribimos los casos de uso, utilizamos un lenguaje que puede interpretar cualquier persona, los clientes, los usuarios, aquellos con los que luego tenemos que validar los requerimientos. En definitiva, que vamos a estar validando justamente los casos de uso. Un caso de uso, una definición formal, es aquel que permite describir los comportamientos de un sistema bajo ciertas condiciones en las que el sistema responde a los requerimientos de los involucrados. Describe cómo funciona el sistema bajo ciertas condiciones, ¿sí? Que están definidas en función de en ese momento el sistema para qué sirve, y donde el sistema responde a requerimientos, a necesidades, a interacciones de quien interactúa o de quien está involucrado con ese caso de uso, ¿sí? En definitiva, son las formas en que los actores usan el sistema. Y un caso de uso, ustedes bien saben, es un fragmento de funcionalidad. ¿Por qué un fragmento? Porque en definitiva un sistema está compuesto de muchos casos de uso, ¿sí? Entonces, un caso de uso nos va a mostrar una parte del sistema. Recuerden que es fundamental hablar del resultado del valor para los actores. Una cuestión relevante
en términos de poder decir si algo es un caso de uso, es poder definir que le brinda un resultado de valor al actor, a quien está utilizando el sistema. Entonces, este resultado de valor, ¿sí? Así, fíjense que es bastante similar a cuando veíamos procesos de negocio, que hablábamos que los procesos dan valor a los clientes. Bueno, en este caso, el caso de uso, estamos hablando del valor que le entregamos al actor. Un valor agregado que le permite cumplir con su objetivo en relación al sistema. ¿Sí? Yo cuando entro a un sistema, por ejemplo, el de la lavandería, bueno, yo como empleado, ¿sí?, de la lavandería, como el encargado de atención, quiero poder registrar los pedidos de servicio de los clientes que vienen al negocio. Yo tengo un objetivo y el sistema me va a ayudar a cumplir con ese objetivo dándome ese resultado de valor. Entonces, el caso de uso especifica una secuencia de acciones. ¿Sí? Una secuencia, recuerden, cuando nosotros describíamos el caso de uso, lo veíamos como la secuencia de pasos para cumplir un determinado objetivo. ¿Puede incluir secuencias dentro de la secuencia? Sí, puede ser que tengamos allí alternativas, ¿sí? Alternativas que tienen varios pasos. Entonces, esto es lo que estamos mencionando cuando decimos que el caso de uso tiene secuencias. Como bien saben, el caso de uso se va a definir con un nombre que comienza con un verbo asociado al software en infinitivo. Registrar, emitir, generar, consultar, modificar, validar, importar, procesar. Todos esos son verbos que ustedes pueden utilizar en términos de un caso de uso. Y asociado a los casos de uso, no podemos hablar de casos de uso si no hablamos, obviamente, de lo que son los actores. Y un actor es un rol que juega un usuario. ¿Y quién puede desempeñar ese rol? Recuerden, personas, dispositivos de hardware u otros sistemas con los cuales tenemos que interactuar. Esto es importante. Cada usuario, dice allí, puede desempeñar uno o más roles al interactuar con el sistema. Esto quiere decir que una misma persona podría cumplir diferentes roles en términos del sistema. Fíjense que muchas veces ustedes cuando entran al sistema tienen diferentes roles, ¿sí?, que pueden seleccionar y eso les va a dar incluso diferentes permisos. Entonces, este hecho que una misma persona puede entrar al sistema a cumplir diferentes roles. Cada rol es una. Y de esta manera nosotros establecemos qué forma parte del sistema y qué está por fuera. ¿Sí? Cuando nosotros establecemos que tenemos un sistema administrador de tarjeta de crédito como un actor, lo que estamos diciendo es que la autorización y todo el procesamiento de justamente esa transacción de autorización de pago no la vamos a realizar nosotros. Estamos diciendo eso lo realiza otro sistema. Está fuera del alcance. Nosotros solamente lo que hacemos es interactuar con ese. En un caso de uso, sí, cuando ya lo vamos a detallar, lo vamos a describir, ¿sí?, a través de esa secuencia de pasos, ¿sí?, indicando qué hace el sistema y cómo interactúa con los actores. ¿Sí? Fíjense lo que dice al final, algo que es de suma importancia. Dice, los casos de uso dejan claro lo que hace el sistema. Y por omisión intencional, lo que no hará. Es decir, aquello que nosotros no indiquemos, no especifiquemos en términos de los casos de uso, asumimos, porque no está escrito, que el sistema no lo va a hacer. Fíjense lo importante de esto. Todo aquello que ustedes no escriban, se asume que el sistema no lo hace. Por eso la importancia del detalle en la descripción del caso de uso.
la importancia y la relevancia de ser, ¿sí?, bien concretos, ¿sí?, y llegar a un nivel de análisis tal que nos permita claramente indicar lo que hace el caso. Bien. En el caso de uso, esto es un resumen que a mí me parece muy interesante porque nos permite visualizar algo que nosotros hemos hecho en la escritura del caso de uso. En un caso de uso existen diferentes flujos de script, ¿sí? Hay diferentes flujos. Cuando nosotros escribíamos en un mismo caso de uso, en el alta del servicio de lavado, por ejemplo, que había un flujo en donde el cliente ya estaba dado de alta y había un flujo en donde el cliente no existía y había que darlo de alta utilizando una clase de extensión y demás, significa que tengo diferentes alternativas, ¿sí? Un flujo, en definitiva, es un camino a través del caso uso. Podemos tener muchos caminos, ¿sí? Y podemos tener muchos caminos en donde nosotros tenemos el caso de uso completo, fíjense, con todas sus alternativas, en donde vamos a tener diferentes historias, en donde esas historias, en definitiva, lo que hacen es ir tomando esas alternativas posibles. Entonces, nosotros lo que hacemos es escribir diferentes escenarios, ¿sí?, diferentes formas de cumplir o no con el objetivo del caso de uso. Entonces, en el caso de uso tenemos muchos caminos. Las historias cubren tanto la forma en que vamos a alcanzar el objetivo como aquellas que pueden producir una cancelación, ¿sí? Y el flujo básico, aquel que nosotros desarrollamos primero, se presenta como una secuencia lineal de pasos, ¿sí? Los flujos alternativos son variaciones o desviaciones de ese flujo básico. La instancia del caso de uso, que es otra palabra con la cual nosotros no habíamos hablado todavía. La instancia es la ejecución de uno de los escenarios o de uno de los flujos del caso de uso. Cuando nosotros decimos este caso de uso está instanciado, estamos diciendo que el caso de uso se ejecuta, y cuando se ejecuta va a tomar uno de los n caminos posibles. En definitiva, la mayoría de las veces, ¿sí?, una instancia de actor es la que invoca la instancia del caso de uso, ¿sí?, o puede ser invocado por un evento interno, en el caso que sea un caso de uso disparado por el tiempo. Pero lo que nos lleva es a ejecutar un conjunto específico de acciones, esa secuencia o esa instancia de caso de uso, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, los caminos. Nosotros en la plantilla vemos todos los caminos posibles, todos los escenarios posibles del caso de uso, y cuando hablamos de la instancia estamos hablando justamente de la ejecución en particular de alguno de esos caminos. El modelo de casos de uso, ¿sí?, va a capturar todos los casos de uso, ¿sí?, y va a constar de un conjunto de actores, un conjunto de casos de uso, ¿sí?, con su definición de objetivos, y un diagrama, ¿sí? Entonces vamos a tener tanto las descripciones en términos de objetivo, en términos de las plantillas en forma detallada, los diagramas, ¿sí?, y los actores con la definición de su rol. El diagrama de casos de uso, que nosotros ya lo hemos visto a nivel práctico, recuerden, es un diagrama UML que es de comportamiento, que es estático y que es lógico, ¿sí?, porque nos va a mostrar la forma en que los diferentes actores pueden utilizar el sistema, ¿sí? Es uno de los pocos diagramas de comportamiento que es estático, ¿sí? Nos muestra, en definitiva, no nos muestra cómo
el sistema está funcionando en un momento particular, sino que nos realiza una foto de las diferentes funciones. Y entre los elementos vamos a tener actores, casos de uso y relaciones. Ya sea relaciones entre actores y casos de uso, ¿sí? Aquellas que nos indican cómo se relaciona justamente ese rol externo del sistema con el caso de uso, y relaciones entre casos de uso, que, como yo les mostraba en la clase pasada, podemos tener la inclusión y la extensión. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? En general estamos haciendo un repaso de conceptos que nosotros hemos visto a nivel práctico. Profe, ¿de qué Sí. tipo serían esas relaciones entre actores? Que no recuerdo que las hayamos visto. No, entre actores no las hemos visto, ya lo vamos a ver, son relaciones de generalización. Todavía esas no las hemos visto a nivel práctico. Ah, perfecto. Bien. Cuando hablamos de actor, podemos hablar de actor primario o de actor secundario. ¿Sí? El actor primario, recuerden, aquel que instancia el caso de uso. ¿Sí? Va a tener un objetivo claro, ¿sí? Y va a necesitar del sistema. El actor secundario es de quien el sistema necesita ayuda para cumplir con el objetivo del actor primario. Es decir, el cajero necesita del sistema para registrar el cobro de facturas, por ejemplo, en un Rapipago, ¿sí? Y el sistema va a necesitar del autorizador del débito, o del cobro, digamos, si hiciera el pago con tarjeta de débito, para poder cumplir y finalizar ese registrar cobro de facturas que responde a la necesidad del actor primario. ¿Sí? Lo normal es encontrar y definir los actores primarios. Los actores secundarios pueden ser más raros, digamos, no se tienen que obligar a encontrar actores secundarios, solamente hay que analizar aquellos casos en donde el sistema necesite de algo que es externo, de algo que él no puede resolver por sí mismo, sino que está fuera del alcance del sistema. Actor primario y actor secundario, ¿sí? Y nosotros los tenemos que detallar incluso en la plantilla, ¿sí? ¿Quién es el actor primario y quién es el actor secundario? Bien. Respondiendo un poco a la pregunta que me hacían recién, entre los actores podemos establecer relaciones de generalización. Bajo el mismo concepto de la generalización del paradigma orientado a objetos, en el contexto de los casos de uso podemos tener un actor padre y actores hijos. ¿Qué quiero decir cuando establezco una relación entre actores? Que el actor hijo puede acceder a toda la funcionalidad asociada a un actor padre. Es decir, que va a heredar todos los casos de uso que el actor padre puede llegar a instanciar. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque un caso de uso no puede tener dos actores que lo instancien. ¿Sí? Entonces, como no puede haber dos actores que lo instancien, a veces, cuando tenemos esa situación, lo que hacemos es crear una generalización de actores. ¿Y esto cómo se va a ver? Bueno, se va a ver de esta manera. Imagínense, yo tengo diferentes actores en el sistema y todos de ellos se tienen que loguear. ¿Sí? Voy a tener un caso de uso de inicio de sesión y no voy a hacer que todos estos actores tengan una relación hacia iniciar sesión. Lo que vamos a hacer es definir un actor padre, un actor que no necesariamente surge del primer encuentro, digamos, con el dominio del problema, sino que es una forma de resolver esta situación, y en donde el actor padre va a ser usuario, y cada uno de los actores que necesiten
también de esa funcionalidad van a ser los actores hijos. Estos actores hijos heredan lo que puede hacer el actor padre. Encargado de cuentas del automotor, lo que va a poder hacer es iniciar sesión, cambiar contraseña o cerrar sesión. Hereda el comportamiento definido en el actor usuario. De la misma manera, supónganse un sistema de ventas en donde tenemos viajantes y vendedores de mostrador, ¿sí? Ambos deben poder registrar una venta. Para poder reflejar eso en términos del modelo de casos de uso, establecemos una generalización de actores en donde cada uno de ellos va a poder, por la herencia con el actor vendedor, instanciar el caso de uso registrar venta. ¿Sí? Esto es un tema nuevo que no habíamos visto a nivel práctico. ¿Se entendió, digamos, cuándo se utiliza el hecho de la generalización de actores? Sí, sí, profe, quedó claro. Bueno, Juan, excelente. Gracias por tu firma. Ok, Luis, bien, perfecto. Bueno, entonces, hablamos de actores, hablamos de categorías o tipos de actor, el actor primario y el actor secundario, y luego hablamos de la generalización de actores. Hablando de los casos de uso, ya vimos la definición, vamos a poder hablar de casos de uso esenciales y de casos de uso de software. Una clasificación que nosotros solemos utilizar, ¿sí? Porque nos permiten acotar la mirada, nos permiten focalizar la solución que estamos planteando. Los casos de uso esenciales son aquellos que describen la funcionalidad principal del sistema. Son aquellos justamente que van a comprender los principales procesos, ¿sí?, que constituyen el corazón, ¿sí?, que va a modelar justamente las transacciones del sistema general. Entonces, esta definición de esenciales, vamos a ver que principalmente está asociado a aquellas funcionalidades más importantes para el sistema que estamos construyendo, ¿sí? Por ejemplo, registrar el pedido del servicio en la lavandería, registrar el inicio del lavado, registrar el fin del lavado, registrar la entrega de las prendas, ¿sí? Son todos casos de uso esenciales. Después hay casos de uso de soporte, ¿sí?, que es una funcionalidad que surge a partir del análisis de lo que se necesita para que puedan funcionar los casos de uso esenciales. ¿Y qué necesito yo para que pueda funcionar el pedido de servicio de lavado? Y necesito poder dar de alta los tipos de prenda, los tipos de servicio, los servicios, ¿sí? Entonces, fíjense que permiten administrar información de soporte. Y ahí siempre va a haber, probablemente, un límite difuso entre algunos casos de uso esenciales y unos casos de uso de soporte. Digo, no hay duda de que es esencial registrar el pedido del servicio, no hay duda de que es esencial registrar la entrega, el cobro, el lavado. Sin embargo, si ustedes me preguntan, yo considero que es esencial, por ejemplo, registrar el servicio. Y alguien podría decirme, pero profe, eso es información de soporte, lo vamos a considerar como un caso de uso de soporte. Y está bien. Y está bien. Son criterios que le sirven al modelador para mostrar qué es lo esencial y qué puede ser de soporte. Nosotros cuando vamos a construir el sistema vamos a tener en cuenta todos los casos de uso. Simplemente que nosotros podemos incluso hacer diferentes diagramas de casos de uso mostrando la vista de casos de uso esenciales por un lado y mostrando una vista de casos de uso de soporte por el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos hacer un diagrama que solamente tenga los casos de uso esenciales. Y podemos hacer un diagrama o varios diagramas que tengan los casos de uso de soporte. De esta manera
por ejemplo, un sistema como el que teníamos en el de la lavandería, que probablemente sean 40, 50 casos de uso, para no mostrarlos todos juntos y para poder destacar lo que es relevante en términos del software, hacemos un diagrama de caso de uso esencial. Y probablemente, digo en términos de, esto ya siendo el práctico, metiéndome un poquito en el práctico y en términos de la evaluación, probablemente haya exámenes o haya parciales en donde se les pida que construyan el diagrama de casos de uso esenciales. Esenciales. Y eso tienen que leer bien la consigna para que les quede claro. Probablemente no les pidan desarrollar todos los casos de uso, sino solamente aquellos que se consideran esenciales para el software que estamos construyendo. ¿Sí? Bien. Entonces, los casos de uso, recuerden, esenciales y de soporte es una clasificación que nosotros vamos a utilizar simplemente para poder hacer estas distinciones y que puede ser reflejada en términos de la plantilla de descripción de casos. Bien. Nosotros podemos tener una secuencia de pasos para construir este modelo de casos de uso. Dijimos, podemos tener como entradas el modelo del dominio, el modelo del negocio, el objetivo del sistema, los requerimientos candidatos. Todo esto nos puede ayudar en la construcción del modelo de casos de uso. Recuerden, el modelo de casos de uso no es el diagrama. Un modelo de casos de uso está conformado por actores, por casos de uso y por las descripciones y los prototipos asociados. ¿Sí? El modelo de casos de uso es más que un diagrama, ¿sí? Porque en el modelo de casos de uso estamos indicando la especificación del caso de uso. Y en esto de construir el modelo de casos de uso, el proceso unificado de desarrollo establece una serie de pasos, ¿sí? Para construir este modelo de casos de uso. Ellos son encontrar actores y casos de uso, ¿sí? En definitiva es una primera aproximación para poder decir quiénes van a utilizar el sistema y de qué manera. Encontrar actores y casos de uso, yo aquí, por ejemplo, escribí una serie de preguntas que les pueden ayudar a ustedes a pensar qué pueden ser actores, quién va a usar la funcionalidad, cuáles son los recursos externos del sistema, con qué otros sistemas vamos a interactuar, quién va a dar soporte y mantendrá el sistema. ¿Vamos a tener un actor que sea el administrador del sistema? ¿Sí? ¿O van a ser los mismos roles que ya teníamos definidos? ¿Sí? ¿Qué recursos humanos del modelo de negocio va a utilizar el sistema? ¿Dónde va a ser utilizado el sistema? ¿En qué parte de la organización? Si es que estamos dando soporte a un negocio. Entonces, todas estas preguntas a ustedes les pueden ayudar a definir estos actores que luego ustedes van a mencionar y van a detallar en términos de esta descripción. ¿Se acuerdan? Yo les había mostrado que es ir escribiendo los actores y la descripción de su rol. Al ir identificando actores, vamos a ir construyendo ese rol por cada uno de ellos. Por el lado de los casos de uso, ¿sí? Como les dije, pueden tener una serie de entradas que les va a permitir definir casos de uso. Los requerimientos, la entrada más clara y más directa probablemente a la definición de requerimientos, a la definición de casos de uso. El modelo de negocio, bueno, hay que analizar los procesos, hay que analizar las actividades y a partir de allí ver cuáles pueden ser automatizadas o pueden ser soportadas por el sistema de información. La licitación de requerimientos, ¿sí? Por otro lado, lo que tiene que ver con los actores, si nosotros ya hemos identificado actores, a partir de allí podemos identificar cuáles son los usos que le va a dar ese actor al sistema, y a partir de allí podemos interpretar cuáles son las diferentes funcionalidades o utilizar el modelo del DOM. ¿Sí?
Por cada caso de uso, entendiendo que un caso de uso es una secuencia de acciones, vamos a definir el nombre con ese verbo en infinitivo que represente una acción del sí. ¿Sí? Bien. Por cada caso de uso vamos a definir su objetivo. Recuerden, por favor, siempre definir el objetivo del caso de uso. ¿Sí? Y de esto va a ser el input luego para poder construir lo que va a ser la descripción de cada uno de ellos. Bien. Y luego, ya tenemos los casos de uso identificados, estructurar el modelo. La estructuración del modelo tiene que ver con la definición de las relaciones entre los casos de uso, ¿sí? Un tema que, si bien lo hemos charlado un poco por arriba en términos prácticos, nos vamos a detener un poquito aquí, así que les propongo lo siguiente. Tómense 5, 10 minutitos, hasta tanto, para que ustedes hagan un break, ¿sí? Y a partir de allí volvemos y continuamos con esta presentación conceptual de lo que es el modelo de casos de uso. ¿Sí? Ok, profe. Bien. Vayan volviendo. No sé si ya están haciendo un café, mate. Levantar un ratito las piernas. Bueno, así continuamos con lo que es la estructuración del modelo de casos de uso. Bueno. Vamos a reanudar la grabación. Decíamos, estructurar el modelo de casos de uso, en definitiva, es poder establecer relaciones entre los casos de uso. ¿Con qué objetivo? Probablemente con que existan funcionalidades, ¿sí?, que sean comunes, que sean generales y que puedan ser utilizadas en diferentes momentos, para lo cual nosotros podemos llegar a utilizar alguna relación entre casos de uso. O incluso puede ser que tengamos una funcionalidad demasiado compleja que nosotros la queremos separar. ¿Sí? Podemos trabajar esas funcionalidades en dos casos de uso, pero esos casos de uso deben estar relacionados. ¿Sí? Entonces, para esto existen tres relaciones posibles entre casos de uso. La inclusión y la extensión, que por definición de UML son relaciones de dependencia, y la generalización. ¿Sí? El mismo concepto de generalización que plantea el paradigma. Entonces, la relación de inclusión. En una relación de inclusión, ¿sí?, un caso de uso base, incorpora explícitamente, es decir, lo hace de manera definida ya, el comportamiento de otro caso de uso. En donde, en el lugar especificado en el caso de uso base, en aquel ítem del conjunto de pasos del caso de uso, en donde nosotros lo especificamos. ¿Cuándo vamos a utilizar una relación de inclusión? Ya sea porque tengo varios casos de uso que tienen una misma parte o una misma funcionalidad similar, entonces yo la puedo extraer en otro caso de uso, o porque tengo un comportamiento muy complejo. ¿Sí?
vamos a ver, ¿sí?, que en ese caso, digamos, podemos tener dos casos de uso, ¿sí?, casos de uso base que incluyen a un caso de uso que es una funcionalidad en común planteada, ¿sí?, por estos dos casos de uso. Tanto al modificar la cuota del automotor como al eliminar la cuota del automotor, lo que digo es que tengo que registrar la justificación del cambio de la cuota. Es decir, en ambos casos voy a tener una parte de la funcionalidad que es igual. Eso la extraigo en otro caso de uso y establezco una relación de inclusión. Este es el caso de uso base, el que llama al caso de uso incluido, ¿sí? La relación de inclusión, como les decía, es una relación de dependencia estereotipada, en donde vamos a definirle la palabra include o inc. Podemos utilizarlo para comportamiento común o cuando tengo un comportamiento que yo decido por su complejidad separarlo en dos casos de uso, ¿sí? Entonces, lo que hice fue empezar a escribir, me quedaba muy grande el caso de uso, muy complejo, por decirlo coloquialmente, lo separé a una parte de la funcionalidad de ese caso de uso y establezco una relación de inclusión. ¿Por qué? Porque cuando yo lo que hice fue separar, ese comportamiento era parte del curso normal del caso de uso. Entonces, lo modelo como una relación de inclusión. En la inclusión, cada vez que se ejecute el caso de uso base, también se va a ejecutar el caso de uso incluido. ¿Sí? Es una relación explícita en donde nosotros indicamos que si yo ejecuto el caso de uso registrar en estructura familiar, sí o sí voy a ejecutar el caso de uso registrar integrante del grupo familiar. ¿Sí? Es una relación, de una manera que se establece como obligatoria, ¿sí? Es decir, cada vez que se instancia el caso de uso base, se va a instanciar el caso de uso incluido. Por otro lado, la extensión, ¿sí?, un caso de uso base incorpora implícitamente el comportamiento de otro caso de uso, entendiendo que ese caso de uso va a extender, el caso de uso extendido extiende, por eso la palabra, el comportamiento del caso de uso base. ¿Sí? Modelamos partes opcionales del caso de uso a través de una relación de extensión. ¿Sí? Y una relación de extensión, ojo con esto, porque siempre al principio la suelen modelar al revés. Si yo tengo que para registrar un convenio puedo necesitar registrar una organización, este es el caso de uso base, este es el caso de uso extendido y la relación va hacia el caso de uso base. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es que extiendo, amplío el comportamiento de registrar convenio con el caso de uso de registrar organización. Lo mismo nos pasaba con el registrar pedido de servicio y el registrar cliente, ¿recuerdan? Cuidado con esto porque ustedes suelen al principio hacer las relaciones de extensión al revés. Y esto se lee. El caso de uso registrar organización extiende a registrar convenio. El caso de uso registrar cliente extiende a registrar pedido de servicio. ¿Sí? La punta de la relación, ¿sí?, va hacia el caso de uso base porque se entiende que el caso de uso extendido extiende o amplía el comportamiento del caso de uso base. ¿Sí? Entonces, fíjense que los casos de uso extendidos pueden ser instanciados por el actor o pueden ser solamente instanciados por otro caso de uso. ¿Sí? Puede ser que el caso de uso de extensión, lo mismo que el de inclusión, tenga una instanciación por parte de un actor. Si eso sucede, significa que este caso de uso, el caso de uso extendido, el caso de uso incluido, es una funcionalidad en sí misma que
puede ser accedida por un determinado uso. ¿Sí? Bien. Entonces, esto da lugar a hablar de lo que es caso de uso concreto y caso de uso abstracto. El caso de uso concreto es iniciado por el actor y ejecuta un conjunto de acciones completo. El caso de uso abstracto es únicamente instanciado por otro caso de uso. ¿Sí? Es instanciado solamente por otro caso de uso. Por ende, lo que hablábamos en la clase pasada, este caso de uso, por ejemplo, emitir cedulón del impuesto automotor es un caso de uso concreto. Concreto, porque es instanciado también por un actor. Es un caso de uso concreto. Este sí es un caso de uso abstracto. Ya. Y por último, la relación de generalización, ¿sí? En donde la utilizamos poco a la relación de generalización. No es algo que nosotros utilicemos frecuentemente en los modelos de casos de uso, en donde el caso de uso hijo hereda el comportamiento del caso de uso padre. Entonces, nosotros vamos a tener un caso de uso padre donde vamos a tener una funcionalidad que esté incompleta, ¿sí? Y que nosotros vamos a establecer una serie de pasos que después vamos a especializar en cada uno de los casos de uso hijo, ¿sí? La relación va desde el caso de uso padre, desde el caso de uso hijo hacia el caso de uso padre, y son los casos de uso hijos los que son instanciados. El caso de uso padre es incompleto por definición. Por lo cual, si ustedes modelaran una relación de generalización, nunca van a encontrar una relación hacia el caso de uso padre, digamos, porque es un caso de uso incompleto. ¿Sí? Como les digo, es una relación que utilizamos poco en términos del modelado, porque la verdad que probablemente esa misma situación la podemos trabajar a través de otro tipo de relaciones entre casos. Una vez que tenemos estructurado el modelo, construimos el diagrama, ¿sí? Básicamente, para modelar el sistema completo, vamos a hacer la definición de actores, roles, y podemos conformar paquetes de casos de uso. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer, si tuviéramos 5 paquetes o 5 formas de agrupar casos de uso, ¿sí? Vamos a hacer un diagrama por cada paquete. Por ejemplo, en el servicio de lavado podemos, no sé, hacer casos de uso, los casos de uso, por un lado los esenciales y por el otro lado los de soporte. Esos son 2 paquetes que podrían tener sus propios diagramas de casos de uso. Podríamos agrupar casos de uso por actor. Es decir, todos los casos de uso de un determinado actor van en un paquete, ¿sí? Recuerden que el paquete es la forma que podemos agrupar en UML. Entonces, a partir de allí podemos decir, bueno, vamos a hacer un diagrama que me muestre todos los casos de uso del paquete de determinado actor. El diagrama de casos de uso, recuerden, se ve de esta manera. Tenemos el límite o el recuadro del sistema, el actor, los casos de uso, generalizaciones, extensiones o inclusiones, ¿sí? Entonces, esto, lo que estamos viendo son diferentes herramientas, cada una por ahí le da su propia forma, ¿sí? A la forma de graficar, pero en definitiva, esto es lo que tenemos que ver. Los casos de uso, las relaciones y los actores en el límite o en el borde del sistema, ¿sí? Este caso, por ejemplo, está desarrollado con Enterprise Architect, ¿sí? Son diferentes herramientas que ustedes van a utilizar al momento de construir los diagramas de caso. Al momento de escribir los casos de uso, ¿sí? Recuerden, lo que vamos a describir es en forma detallada, los escenarios y los pasos, para llegar a cumplir el objetivo del caso. Vamos a hacer una descripción por cada caso de uso. Vamos a hacer una descripción por cada caso de uso que tengamos identificado en el diagrama.
recuerden esto que les decía, de los flujos del caso de uso, en definitiva nosotros vamos a tener justamente en la descripción todos los flujos posibles del caso de uso descritos en el mismo lugar. A través del flujo normal, los flujos alternativos, pero en definitiva vamos a ver todos los caminos posibles en esa descripción. ¿Sí? Y fíjense que hablamos de flujo, que hablamos de camino, que hablamos de escenario. Cada escenario es un camino a través del sistema comprendiendo un conjunto de acciones. Y flujo y camino estamos hablando de un concepto similar, idéntico. ¿Sí? Y un escenario en particular, que es justamente un camino a través del caso de uso, va a finalizar o en éxito o en fracaso. ¿Sí? En éxito, el flujo normal o principal, que es donde se cumple el objetivo, y el fracaso son flujos alternativos que pueden ser provocados por condiciones de error. ¿Sí? Bueno. Entonces, cada escenario contiene un número de pasos, cada paso hace avanzar al usuario o al actor hacia su meta, y cada paso describe alguna acción significativa a lo largo del camino. Bien. Algunos tips al momento de escribir los casos de uso. Incluir el estado inicial como precondición, lo que debe estar dado para que pueda iniciar el caso de uso. La precondición nosotros no la habíamos completado, ¿recuerdan? Cuando nosotros vimos las descripciones de casos de uso, les dije, la precondición la dejemos para más adelante. La precondición es justamente algo que debe suceder previamente al inicio del caso de uso. Con esto quiero decir que si ustedes ponen como precondición algo que después controlan en el caso de uso es incorrecto. Voy a elegir. Una precondición habitual, general, por ejemplo, es que para ejecutar determinado caso de uso, el usuario tiene que estar logueado en el sistema. El usuario está logueado en el sistema porque existe un caso de uso iniciar sesión que le permite, ¿sí?, ingresar al sistema con un determinado perfil, con un determinado rol. Luego, para poder, por ejemplo, registrar el pedido de servicio de lavado en la lavandería, el encargado tiene que estar logueado, si no, no se puede. Él no va a tener la opción disponible de registrar el pedido de servicio de lavado, si no es que sea logueado en el sistema. ¿Sí? Entonces, eso es una precondición. Yo no puedo poner como precondición de registrar el pedido de servicio de lavado que el cliente exista, porque es un control que hago como uno de los pasos del caso de uso. Dicho esto, la precondición es algo excepcional. No vamos a tener habitualmente precondición. La precondición del usuario logueado la pueden incorporar. Sepan que la mayoría de los casos de uso van a tener la misma precondición en ese sentido, ¿sí? Pero si ustedes no la definieran, ¿sí?, nosotros no estamos yendo al detalle de que la precondición, de ese análisis exhaustivo de la precondición, ¿sí? Pueden poner que el usuario tiene que estar logueado. Puede ser que en algún caso de uso en particular esa precondición cumpla algún papel especial, pero si no, en general se define el no aplica. ¿Sí? Al principio indicar quién, qué y cuándo comienza el caso de uso. El caso de uso comienza cuando el actor X ingresa a la opción para hacer algo o desea una determinada acción en el sistema. ¿Sí? Siempre comenzamos así. Si el caso de uso es instanciado por un actor, ¿no? El caso de uso es instanciado por un actor. Puede haber casos de uso instanciados por otro caso de uso que no comiencen por la acción de un actor, ¿sí? En el desarrollo, enumerar los pasos. 1, 2, 3, 4, 5. Enumerar las alternativas.
alternativa 1, paso tal, alternativa 2, paso tal. ¿Sí? Definir el orden, obviamente al enumerar los pasos están definiendo el orden requerido en el que se van a ejecutar las acciones. Indicar qué hace el actor, ¿sí? Y qué hace el sistema. ¿Sí? Separándolo, el actor selecciona, el actor ingresa. En otro paso, lo que hace el sistema ante esa acción del actor, ¿sí? Separando concretamente. Y describir los datos de información que se muestran, ¿sí? Que se registran, que se actualizan, que se modifican, siempre indicando qué información se va a estar trabajando en el caso de uso. Si hay relaciones entre casos de uso, en la descripción se indican como pasos las llamadas, los casos de uso de inclusión o de extensión. ¿Sí? Si ustedes tienen un caso, están describiendo un caso de uso base, en donde tienen inclusiones o extensiones, tienen que dejar explícito la llamada del caso de uso, de inclusión o de extensión. ¿Sí? Ya ven ahí, paso 3, paso 4, selecciona la opción, registra el cliente, ¿sí? Entonces, dejamos escrito las llamadas, los casos de uso, de inclusión y de extensión. No así en la generalización, porque como les dije, en la generalización los casos de uso hijos, ¿sí? Completan, ¿sí? Aumentan el comportamiento definido en el caso de uso padre. Entonces, tomamos el caso de uso padre como una base para luego describir los diferentes casos de uso. No hay una llamada, porque el caso de uso padre no es un comportamiento completo en sí. Y por el lado de el fin, describir cómo y cuándo termina el caso de uso, si hay posibles interrupciones o cancelaciones, indicarlo. Los posibles estados finales, recuerden, como postcondiciones de éxito y de fracaso, ¿sí? Si hemos cumplido o no con el objetivo del caso de uso. Y, bueno, destacando lo que dice ahí éxito o fracaso. Y, bueno, no hacer referencia a aspectos de implementación o diseño de interfaz. No hacer referencia a este tipo de aspectos. No definir, presiona el botón, hace clic, muestra la grilla, no. Todos esos aspectos los dejan, en todo caso, para reflejarlos en el prototipo de interfaz. La descripción del paso debe ser independiente de cómo se realiza la acción en la pantalla. Recuerden eso. Y podemos tener diferentes plantillas, ¿sí? Sepan, plantillas a trazo medio, a trazo grueso, a trazo fino. Nosotros utilizamos concretamente la plantilla a trazo medio. A trazo medio. Bien. Ok. Con esto, luego vamos a ver, digamos, si ustedes continúan, digamos, en el material que yo les he dejado, van a ver que aparece la parte de los prototipos de interfaz, ¿sí? Que básicamente especifica y menciona qué son, ¿sí? Son documentos, diseños o sistemas que simulan el sistema final, es una representación limitada, no es el producto en sí mismo, ¿sí? Nosotros podemos utilizar prototipos, ¿sí? Desde un sencillo dibujo en un trozo de papel, dice, o hasta un software complejo. Podemos hacer prototipos en software. Prototipos, ¿sí? Un prototipo es una representación limitada. Luego existen los prototipos de interfaz del usuario, que son justamente una representación limitada ¿de qué? De las interfaces de usuario que va a tener el actor. Entonces, estos prototipos de interfaz lo que nos van a permitir es ver, visualizar, validar con el cliente la forma en que se va a comunicar el usuario con el sistema. ¿Sí? Se lo conoce como interfaz de usuario o interfaz gráfica de usuario.
La interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Utiliza todos los elementos que ustedes ya conocen. Digo, no hay mejores expertos en interfaces gráficas que ustedes, digamos. Ustedes todo el día están con aplicaciones, con sistemas, interactuando, digo. La interfaz gráfica, de hecho, hoy en día hay ramas especializadas en el diseño de la interfaz de usuario y de la experiencia de usuario, ¿no? Es decir, desde cómo nosotros nos sentimos más cómodos interactuando con el negocio, con el sistema, y hay quienes se ocupan solamente de hacer desarrollos de interfaces. ¿Sí? Las interfaces, en definitiva, son fáciles de aprender, nos permiten interactuar con el sistema, y en términos del prototipo, lo que nos permite es poder, nuevamente, sentarnos con un cliente, con un usuario, ¿sí? Para poder comprender si lo que nosotros estamos pensando en términos del software es correcto, y son elementos mucho más visibles, mucho más palpables. El cliente, el usuario, se da una idea de cómo va a funcionar el sistema. En este resumen, digamos, hablando de la interfaz gráfica de usuario, ustedes van a encontrar una serie de principios del diseño de la interfaz gráfica, ¿sí? Que hacen a poder lograr que sea amigable, ¿sí? Que fíjense que hay una familiaridad en esto de poder utilizar los diferentes sistemas. Hay como estándares para crear páginas web, para crear sistemas, es decir, hay una serie de cuestiones que hacen a la familiaridad del usuario, y que obviamente la familiaridad tiene también que ver con esto de poder reflejar en términos de la interfaz los conceptos que el cliente maneja. No le vamos a hablar de pedidos si él habla habitualmente de venta. Para eso tenemos el modelo del dominio. Hemos podido interpretar el lenguaje y después lo podemos reflejar en términos de la interfaz del uso. Debe ser consistente. No podemos poner en una interfaz el botón aceptar a la derecha y en otra el botón aceptar a la izquierda. Debemos mantener una consistencia entre los diseños que nosotros hagamos, ¿sí? No debemos provocar sorpresa a los usuarios. Evitemos pantallas del tipo pantalla azul, digamos, de Windows, ¿sí? Es decir, aquellas pantallas en donde nos sorprendemos y no sabemos qué está pasando. Le demos feedback al usuario, le demos retroalimentación. Todas esas barras de progreso, todas esas cuestiones ayudan a disminuir la sorpresa por parte del usuario. Debemos hablar de la recuperabilidad. Tenemos que permitirle al usuario volver atrás, recuperarse de los errores, deshacer acciones. Confirmación de acciones que vayan a dar de baja, es decir, no hagan un eliminar y se eliminó, permitan al usuario volver atrás, confirmar. Proveer una guía al usuario, ¿sí? Es decir, poder informarle, no simplemente no se encuentra la página, ¿sí? Sino probablemente poder darle un feedback más claro al usuario de lo que está sucediendo en el sistema, y tener en cuenta que la interfaz, ¿sí? Va a ser para diferentes tipos de usuarios en el sistema. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta al momento de construir la interfaz. Bueno. Entonces, continuando, ¿sí? Hay alguna serie de recomendaciones respecto de la interacción del usuario. Podemos utilizar, ustedes saben, desde formularios, comandos, podemos utilizar lenguaje natural, hoy podemos utilizar la interacción del usuario, permite hasta la interacción con voz. Todas estas formas en que las interfaces pueden adaptarse y trabajar con ese usuario al cual le está dando una solución, ¿sí?
La representación de la información, ustedes saben, podemos utilizar un montón de elementos visuales que nos permitan, ¿sí?, realizar una mejor experiencia para el usuario. Por ejemplo, las ventanas, los menús, los diseños tradicionales de lo que han sido los menús en antaño. Hoy ya trabajan ustedes con páginas web, con menús que se despliegan de otra manera, que se presentan diferentes, ¿sí? Y saben que hay una serie de elementos que ustedes pueden utilizar al construir pantallas, ¿sí? Etiquetas, paneles, campos de texto, botones, los radio buttons, los checkbox, hipervínculos, iconos, grisas, pestañas, barras de avance, ¿sí? Todos estos elementos simplemente son a modo de presentárselos para que ustedes sepan que los pueden utilizar en sus diseños de prototipos de interfaz. Hoy recuerden, las interfaces no solamente son de escritorio o web, también está lo mobile. Entonces, si a ustedes le piden un sistema que es mobile, no pueden hacer la misma interfaz de usuario que si fuera un sistema web. Hay que hacerlo web responsive, hay que adaptarlo, hay que ver la manera, los elementos probablemente, incluso los elementos visuales que se utilicen, no sean los mismos. ¿Sí? Bien. Ya terminando, ¿sí? Diferentes tipos de pantallas. Para resumir, la cantidad de prototipos de interfaz para un caso de uso puede variar. Podemos hacer un caso de uso, un prototipo. Un caso de uso, varios prototipos. Tenemos varias ventanas. Hemos decidido separar la interfaz en varias, digamos, por más que sea un único caso de uso. ¿Sí? O podemos tener que dos más casos de uso utilicen el mismo prototipo de interfaz. Por ejemplo, si yo tuviera el registrar servicio y el modificar servicio, probablemente en términos del prototipo de la interfaz sea el mismo, por más que la funcionalidad sea diferente. Pero la pantalla que se va a utilizar sea la misma. Un caso de uso puede no tener prototipo de interfaz. Hay casos de uso que tienen que ver, por ejemplo, con importación de información o procesamiento masivo de datos. Probablemente no tengan ningún tipo de interfaz asociada. Lo que podemos después hacer nosotros es consultar el resultado del proceso, pero no tenemos un prototipo asociado a ese caso de uso, ¿no? La integración de los modelos que les mencionaba al principio, recuerden, teníamos el modelo de negocio, ¿sí? Nosotros venimos del modelo de negocio donde tenemos el contexto, tenemos el mapa, las fichas y los modelos operativos. Diagrama del PMN y demás. Luego, recuerden, a partir de ese modelo de negocio, definíamos el objetivo del sistema de información. Un objetivo del sistema de información, por ejemplo, para un proceso en particular. Le vamos a dar soporte a un proceso en particular o a un conjunto de procesos. Y ese modelo de negocio probablemente nos permitía construir o definir requerimientos funcionales y no funcionales. Obviamente, entendiendo ese contexto también, lo que nos daba lugar a ciertas características del software que íbamos a construir. Luego, teníamos el modelo de dominio, ¿sí? Que ustedes podían, ¿sí?, establecerlo a través del modelo de negocio, y que ese modelo de dominio modela clases, atributos y responsabilidades relacionados con el objetivo y con los requerimientos funcionales. Esto es el diagrama de clases que ustedes conocen. Por el otro lado, el modelo de casos de uso. Un modelo de casos de uso que en definitiva trabaja con el modelo de dominio porque toma justamente
esos atributos, las responsabilidades para construir una trazabilidad entre las funcionalidades y las descripciones de caso de uso. Y un modelo de caso de uso que está definido en base al objetivo del sistema de información, en base a los requerimientos funcionales, y que va a poder modelar y capturar requerimientos no funcionales. El modelo de negocio puede ser una entrada al modelo del dominio y una entrada al modelo de casos de uso. Y por el otro lado, las máquinas de estado, que hay trazabilidad con las responsabilidades en términos de los eventos, y que hay trazabilidad con el modelo de casos de uso en términos de que determinadas transiciones suceden asociados a determinados casos de uso o a determinadas funcionalidades. ¿Sí? Fíjense que aquí, ¿sí? Simplemente en modo contextual y en modo conceptual, digamos, lo que vemos son las relaciones entre los modelos que hemos ido construyendo hasta el momento. Negocio, dominio, máquinas de estados, casos de uso, los requerimientos como parte de la definición del sistema de información. ¿Sí? Bien. Los prototipos de interfaz que toman del modelo del dominio y que están asociados a los casos de uso. Y también pueden estar vinculados con lo que es los estados de la máquina de estado. ¿Sí? Bien. Con esto, digamos, completamos la presentación conceptual de lo que son la especificación de requerimientos principalmente asociados a los casos de uso. Decirles que para la clase que viene, me gustaría que ustedes resolvieran, como les digo, el caso de uso de registrar la entrega de las prendas del servicio de lavado y el caso de uso referido a el reporte, que déjenme recordar cuál era. Un segundito, teníamos acá. ¿Ven? Si ustedes recuerdan, teníamos el registrar cobro de pedido de servicio de lavado, que es registrar la entrega. Y por el otro lado hay reportes. Bueno, ¿cómo es el reporte de los pedidos de servicio de lavado? Bueno, que ustedes describan, que construyan el prototipo asociado y que vayan completando el diagrama de caso de uso. Esto a nivel de práctica que a ustedes les va a servir para cuando aborden el tema concretamente ya a nivel. ¿Sí? Y de tal manera que ustedes pueden ir viendo, como les digo, diferentes tipos de casos de uso. El alta de información de definición, el alta de una transacción, el cambio de estado en una transacción, un reporte, una consulta. Bueno, esto les va a permitir ir entendiendo de qué manera podemos ir estructurando estos diferentes casos. ¿Sí? Bien. Profe, una duda. ¿Está subida Sí. la planilla de casos de uso? Formaba parte de lo que era formaba parte de lo que era la guía. Si no la tienen, yo se las habilito. Déjenme Bueno, gracias. en una vez y ahí se los habilito cualquier cosa. Gente, mensaje de las profes del práctico. Mañana mañana ustedes tienen recuperatorio, ¿sí? Si aquellos que no recuperan tienen dudas del TPI, se deben conectar a las 12:30. Aquellos que quieran hacer consultas o trabajar sobre el TPI, se conectan a las 12:30. ¿Sí?
Dice para trabajar en grupos con TPI y lo que es dudas de entrevista. ¿Sí? Van a entrar a las salas alternativamente hasta las 14 para atender consultas del TPI. Y respecto al recuperatorio, ya está publicado el protocolo que es el mismo que es para los parches, ¿no? ¿Estamos? Para mañana, concretamente, clase práctica. Quienes recuperan, que es el recuperatorio del parcial 1, se conectan a la hora de siempre para poder acreditar y poder hacer el recuperatorio. Quienes no y tengan dudas de entrevista de TPI, se conectan 12. ¿Estamos? Ok, profe. Bueno, gente, nos vemos en la próxima clase. Trabajen, hagan esto que les solicito, así podemos ver la forma de cómo ustedes van a ir construyendo casos de uso. ¿La nota del recuperatorio se pisaba? Sí. ¿Se pisa? A ver, se pisa. Queda la más alta, si se lo pregunto. Nos vemos, profe. Buena semana. Chao. No, profe. Gracias. Nos Adiós. vemos, profe. Chao, profe. Chao, No, chao. profe, que tenga